Gracias a ustedes. 8:20 Luis Ernesto, ahí están las dudas sobre lo que significa este decreto y sobre todo frente a la financiación. No hay recursos nuevos, incluso algunas voces señalan, Aurelio, inicialmente, que la situación de la garantía financiera del análisis de costos de este decreto no habría sido tan clara para algunos funcionarios del Ministerio de Salud. Sigo buscando al ministro Guillermo Alfonso Jaramillo. Aurelio, lamentablemente, no ha accedido a la entrevista con Blue Radio para que el gobierno nos explique el espíritu de este decreto. Ricardo, pero insistir en un punto, ¿no?, que lo dijimos ayer y vale la pena reiterarlo hoy, y sobre todo después de oír a la doctora Clemencia Mayorga, que es una autoridad en este tema, es que la estrategia de salud en Colombia es la siguiente: hacer más con menos plata. Esa es la estrategia. Entonces, de ahí usted deriva todo lo demás. Es decir, se está forzando al sistema a tener que hacer más con menos recursos, en términos de plata real. Porque no se olvide de una cosa, Ricardo: el IPC, o sea, la inflación de los precios en salud, generalmente, históricamente, es mucho mayor que la inflación promedio de la economía. Entonces, cuando usted solo sube los recursos a nivel de inflación, pues empiezan a quedar saldos y saldos que van acumulando y creando un problema muy grave. La estrategia acompañada de la llamada atención básica primaria, que como lo he dicho las 12 personas que hemos entrevistado hoy, pues es algo que está ya montado en el país, que hay que desarrollar y que hay que mejorar, hay que ampliar. No es suficiente para disminuir los costos del sistema. Yo creo que ese es el centro del debate. Aquí nadie está diciendo que haya que abandonar y que no haya que reforzar la atención básica primaria. No, todo el mundo está de acuerdo con esto. Pero la pregunta es con base en ese énfasis con los cuales se reducen los recursos para los demás digamos, rubros o ítems que tiene que atender el sector salud. Definitivamente no, ese es el centro del problema. Y el decreto avanza en la dirección contraria a la opinión de la mayoría de la comunidad que está en el sector salud. Eso, digamos que lo que trata de hacer el decreto es ratificar ese criterio, que Colombia puede hacer más con menos recursos cuando todas las distintos sectores están diciendo necesitamos más recursos. Es clave que el gobierno explique y publique la memoria justificativa, que es la estructura de costos y la aprobación fiscal para la expedición y el desarrollo de este decreto. Por ahora no lo conocemos y seguimos esperando al Ministerio de Salud. Luis Ernesto. Ricardo, tener un sistema de salud que se centra en prevenir la enfermedad antes que en curarla es deseable. Yo creo que en eso coincidimos todos. Sí, hay una discusión. Que no esperemos a que la gente ya llegue colapsada a la oficina de urgencias de cualquier hospital cuando ya es demasiado tarde para tratarlo, porque de pronto su condición se pudo haber anticipado 1 o 2 años antes con mejor alimentación, con una vacuna, con algún mecanismo de prevención. Entonces, pues claro que eso hay que hacerlo. Pero la forma de hacerlo no es desfinanciando otros sectores, y por eso personas muy responsables y conocedoras del sector como la doctora Mayorga, pues que ha impulsado estrategias de prevención aquí en la ciudad de Bogotá, por ejemplo, concretamente como subsecretaria ella hizo eso, entonces sabe muy bien de qué está hablando y sabe muy bien que claro, eso es loable y se requieren los recursos, pero eso no quiere decir desfinanciar otros frentes como los medicamentos, desfinanciar otros frentes como las citas con especialistas, que es lo que hoy reclaman los pacientes. No solo reclaman y esperan que haya una atención preventiva, que lo queremos todos, sino también reclaman que esos servicios estandarizados que tiene hoy el sistema de salud sin reforma a la salud pues se garanticen, y no están siendo garantizados. Y si el gobierno quisiera, por ejemplo, genuinamente en el marco legal que rige, impulsar mecanismos de salud preventiva, pues lo podría hacer con las EPS que administra hoy. Es que no olvidemos nunca que hoy hay más colombianos, somos más colombianos, me incluyo, que estamos bajo una EPS que está intervenida por el gobierno. 30 millones de colombianos, 30 millones. Exacto. Bajo EPS. Entonces, que están todos los colombianos que estamos ahí podríamos ver cómo
los interventores de esas EPS, porque no son ni capitalistas, villanos, explotadores de la salud, no, son funcionarios delegados por el gobierno nacional, personas elegidas por el gobierno nacional para que administren las EPS, pues que cojan la plata que tienen y hagan salud preventiva, que cojan la plata que tienen en la EPS y hagan. ¿Y sabe por qué no lo hacen? Porque no pueden, no porque sean malos ni incompetentes, porque no pueden, porque es que la política es el arte de lo posible. Y con la plata que hay, pues hay ciertas cosas que se pueden hacer y otras que no. Entonces, aquí la solución, sin duda alguna, es una reforma, sí, pero también recursos para el sistema. Me alegra que por lo menos en el presupuesto de 2026 el gobierno ya reconoce que la UPC y que demás rubros de la salud están absolutamente desfinanciados y que por eso hay que meterle más plata. Entonces, pues en el presupuesto de 2026 reconocen eso y lo incorporan, pero esto que están haciendo, lamentablemente, como está mal hecho, como es inconstitucional, pues se va a caer. 8:26 minutos, María Consuelo, hablamos sobre el decreto 0858 del gobierno nacional que busca sacar adelante una parte clave de la reforma a la salud. Claro, pero miremos que la doctora Mayorga habla de dos temas grandes. Uno es en la forma. Ella dice, no es posible que después de 3 años donde nos dicen que se necesita ley precisamente para establecer nuevas fuentes, para aportar nuevos recursos, ahora saquen el decreto con el 90% de la reforma sin discusión. O sea, nos dejaron a quienes participamos completamente colgados de la brocha. La primera y gran batalla política del gobierno actual, del gobierno nacional, fue la reforma a la salud. Precisamente. ¿Usted recuerda la ministra Carolina Corcho y todo lo que pasó? Toda esa crisis con el centro político. Correcto, la crisis que hubo política por el tema de la reforma y el estilo además de la ministra Corcho. Eso también hay que recordarlo. Y en el fondo, o sea, la doctora Mayorga aquí lo que nos dice es, no solamente se burlan de nosotros en el método, sino que adicionalmente no están resolviendo el problema, porque todo lo que se dispone ahí en temas de prevención ya existe, y lo que no hay es plata con que hacerlo, y lo que están exponiendo al CRUE, que es el Centro Regional de Urgencias y Emergencias, un paso más en ese decreto que lo que hace es generar más burocracia y menos transparencia en el uso de los recursos. Entonces acá de alguna manera están poniendo un sistema paralelo en vez de robustecer el que ya existe de prevención. En la prevención todo el mundo está de acuerdo, ahí no hay discusión, pero se necesita financiarla. Claro. Y mire María Consuelo, Paola, que lo decía hace un rato la doctora Zuluaga, lo reconocía, para que esa reforma vía decreto, para que ese decreto pueda ver la luz, además que tiene un plazo de implementación de 6 meses, necesita la aprobación de una ley que permita la autorización de nuevos recursos para el sistema. Sin esa ley no tendrían cómo sacar adelante partes importantes del decreto. Al final, claro, fíjese usted cómo una cosa termina dependiendo de la otra y termina necesariamente que volver al Congreso de la República. Luego ellos son muy conscientes del desorden que están introduciendo en este momento y que esto tiene vicios graves de legalidad y que no se puede hacer como lo quieren hacer, porque hay partes de ley y partes incluso de leyes estatutarias que están aquí en juego, Ricardo. Pero de lo que nos dijo la doctora Mayorga, María Consuelo, me queda la mayor angustia respecto a la ruta de atención de los pacientes, porque ella fue muy clara en decir, mire, vamos a quedar todos con una afiliación individual a la CPS, pero también todos vamos a quedar adscritos a los CAPS. Luego, entonces, cuando una persona se enferma o necesita ir a un especialista, ¿a quién acude primero? Digamos, si yo me enfermo mañana, Ricardo, ¿voy entonces a dónde? ¿Al CAP? ¿O voy entonces a mi médico general de la EPS? ¿O voy ya de una vez al especialista, no sé, al reumatólogo? Digo, ¿cuál es la ruta? ¿Qué hay que hacer? Y tampoco aquí hay nadie, ni mucho menos haciendo como una gran pedagogía para que le digan a la gente, no, mire, de aquí en adelante usted tiene que actuar así. Entonces quedamos en el limbo. Nosotros como pacientes no vamos a saber a quién acudir, ni cómo, ni cuándo, ni cuánto hay que tampoco, digamos, con cuánta anticipación tenemos que hacerlo. Vaya usted también, peor Paola, aún, a la parte de los medicamentos. Pues. Busco angustiosamente una explicación del gobierno, busco al ministro de Salud, dice que no, busco al superintendente de Salud, dice que no, busco al director de la ADRES, dice que no. Siguen los micrófonos abiertos para que el gobierno les explique a los colombianos qué cambia y cómo va a funcionar, según este decreto, el nuevo sistema de salud que están planteando. La senadora Norma Hurtado es experta en temas de salud, es integrante de la Comisión Séptima de la Cámara Alta, es del partido de la U, está con nosotros a esta hora. Senadora Hurtado, buenos días.
Ricardo, muy buenos días a la audiencia, un saludo muy especial a todo tu equipo de trabajo. Hablo primero de forma. ¿Puede el gobierno en su concepto vía decreto sacar adelante los cambios en el sistema de salud que está planteando el 0858? Bueno, hoy ese decreto está revestido de legalidad, procederán las demandas correspondientes, pero considero que no, porque existen temas que son muy propios de la ley 100, muy propios de la ley estatutaria, que están contemplados en este decreto, que finalmente la instancia, la competencia está en el Congreso de la República, y como vemos, pues eso no se dio. Este paso fue abruptamente sorprendido el pasado miércoles con la presentación de este decreto. Sobre ese punto ya se han entablado algunas demandas y solicitudes por parte de algunos de sus colegas, senadora Norma Hurtado. Pero yo quiero hablar también del fondo, sobre lo que plantea este decreto 0858, sobre la necesidad de que esto pase por el Congreso de la República y de qué tan conducente o de qué tanto ya está implementado o se podría implementar a través de las leyes y decretos existentes. Bueno, Ricardo, yo voy a dividirte esto en 3 momentos. El primer momento fue cuando se le dijo al gobierno nacional y a su ministra Carolina Corcho que lo que ella pretendía hacer ya estaba en la normatividad, porque hablaron de modelo preventivo, predictivo y hablaron de la atención primaria. Está la 1438, está la ley estatutaria, está el decreto 780 y una serie de normatividades ya aprobadas en el Congreso de la República que necesitaban y requerían ser reglamentadas para lograr cumplir con la propuesta, con la promesa de cambio. No obstante, pues tú sabes que una de las banderas más sólidas de esa propuesta era eliminación de las EPS y lo del riesgo, la gestión del riesgo financiero. El segundo momento, Ricardo, tiene que ver con la llegada de la primera reforma, una reforma con serias debilidades de forma y de fondo, que colapsaban aún más la prestación del servicio, por lo cual esa reforma fue archivada al no querer la doctora Carolina Corcho adoptar propuestas que se presentaron desde lo técnico, no desde lo político, donde se le colocaba de precedente que no podíamos dejar al paciente, al usuario del servicio de salud, ante una incertidumbre como la que planteaba su documento. Ese es el segundo momento. Y el tercer momento, Ricardo, es la nueva versión de la reforma a la salud, que a diferencia de lo que ha dicho el doctor Armando Benedetti en todos los medios de comunicación, nada tiene que ver, dice el ministro, con la reforma que se está tramitando. Pues no. Quiero decirles que no, Ricardo, usted lleva 2 días contándole a la gente que aquí se habla del modelo predictivo, que aquí se habla de la conformación de redes integrales, de la dignificación del talento humano, de un sistema único interoperable, y esos mismos artículos están replicados en la reforma que hoy cursa su trámite en la Comisión Séptima. Así las cosas, Ricardo, volvemos al mismo punto que ha sido la discusión, y es el financiamiento del modelo, ya sea por decreto o ya sea por ley. El financiamiento del modelo, en su artículo 2.11.3, dice textualmente que se financiará a cargo de los recursos del aseguramiento en salud y que esta implementación progresiva estará sujeta a la disponibilidad de un marco fiscal de mediano plazo. Ricardo, tal vez estoy confundida, no sé si tú y la audiencia me aclaran. ¿No se presentó un presupuesto desfinanciado para el 2026? ¿No está supeditado a una reforma tributaria? Entonces, esa misma propuesta y ese mismo proyecto de presupuesto es el que ampara este decreto y es el que ampara la propuesta de ley que hoy cursa en la Comisión Séptima. Es por eso, Ricardo, que están cordialmente invitados el próximo miércoles a la conclusión del debate con el señor ministro de Hacienda para que se nos diga finalmente cuánto vale la reforma a la salud y cuál es la fuente de financiación. Y en este caso, pues también le preguntaremos por el decreto. Ese debate será fundamental, senadora. Quiero hacerle una última pregunta sobre esto, sobre lo que está pasando en el trámite legislativo,
¿Y qué tanto ruido le va a introducir a la discusión que se veía en buenos términos antes del decreto en la Comisión Séptima del Senado? El senador Miguel Ángel Pinto, presidente de la comisión, había dicho: estamos abiertos a una discusión, aquí es momento de buscar la mejor reforma, y había respondido en la misma clave, en el mismo sentido, el ministro Armando Benedetti. Luego vino el decreto. ¿La reforma en este contexto político tiene la posibilidad de salir adelante? Mire, Ricardo, yo he tenido los últimos días una postura y el decreto me alienta, me motiva. El debate se tiene que abrir. Colombia, los medios, los colombianos deben conocer qué propone la reforma, qué dice la reforma, cuáles son las nuevas fuentes de financiación y qué tan sostenible es esta propuesta en el tiempo. ¿Es un mandato popular? ¿Es una propuesta de una campaña presidencial, como lo ha venido diciendo el presidente en los diferentes consejos de ministros? ¿O es un modelo que verdaderamente garantice la vida de todos los colombianos, no de unos, de todos los colombianos? Eso creo que debe abrirse el debate y creo que debemos tener esta conversación de cara al país. Las 8 de la mañana, 36 minutos. Senadora Norma Hurtado, muchas gracias. Gracias, Ricardo.